Un gusto saludarlos, hermanos, en particular hermanos de la Escuela Dominical Primera Hora, donde estamos estudiando los atributos de Dios. He recibido algunas preguntas de ustedes acerca de esta pandemia y cómo reaccionar bíblicamente a lo que estamos viviendo, de la cuarentena y todo lo que está pasando acá en Los Ángeles y en todo el mundo. Entonces pensé que sería apropiado aplicar algunos de los atributos de Dios a nuestra situación para ver cómo es de que Dios quiere que respondamos. Lo primero que me vino a la mente fue la soberanía de Dios, ¿no? De que Dios está soberano sobre todo. Y esto incluye lo fácil y incluye lo difícil, ¿no? Hay mucha gente en este tiempo que quiere exonerar a Dios de lo difícil y de los virus, pero la verdad es que Dios nunca siente la necesidad de hacer esto. Él es quien dice a Moisés, o sea, yo hago al mudo, al ciego, al enfermo. Él es quien dice a Isaías, yo hago la luz y hago las tinieblas. Él es quien dice a Amós, ¿no?, de que si hay alguna tragedia que ocurre en una ciudad, yo soy quien lo hace. Entonces no sintamos la necesidad de exonerar a Dios y realmente quitarle su soberanía. Dios está en absoluto control de lo que ocurre en este universo, sobre cada molécula de su universo. Entonces pensemos un poco en cómo aplicar esto a la situación actual. Cuando tiene que ver con el incrédulo, pues Dios es muy claro de que lo que el incrédulo merece es mucho peor que el coronavirus, ¿no? O sea, el incrédulo merece el infierno, ¿no? Entonces, lo que recibe en esta vida es una expresión de la gracia común de Dios. Porque cuando el incrédulo, si no se arrepiente y cree en Jesucristo, cuando el incrédulo está en el infierno, recibiendo la ira justa de Dios por su pecado, seguramente va a esperar con muchas ansias regresar a tiempos como estos, porque son mucho más tolerables de lo que va a recibir si no se arrepiente, ¿no? Y cuando se tiene que ver con nosotros que somos creyentes, pues Dios es soberano, Él hace todo para nuestro bien. Romanos 8 es claro en cuanto a esto. Dios hace aún lo que hace con los virus, hace todo para transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, Romanos 8:29. Entonces debemos ser como Job cuando nos enfermamos, tapar la boca, decir: Dios, yo soy barro en tus manos, yo no tengo el derecho de decir al mi alfarero lo que él puede o no puede hacer, como si yo pudiera entender sus caminos, ¿no? O sea, mi rol es confiar en él, mi rol es sujetarme a su voluntad y decir: Dios, si tú crees que yo necesito agarrar este virus, estoy en tus manos. O sea, yo existo para servir tus propósitos. Entonces yo puedo hacer todos los preparativos posibles y tomar precauciones como debo hacer, pero al final de cuentas Dios es soberano en su universo y yo debo someterme a Él, y eso es lo que me permite dormir, ¿no? Esto es lo que me permite tener sanidad en estos tiempos, de que yo no necesito afanarme de lo que me va a pasar mañana, porque Dios está en control, Dios es soberano, y el afán no puede prolongar mi vida, dice Jesucristo en Mateo 6. Dios tiene cuidado de nosotros. Así que la soberanía de Dios nos informa mucho acerca de cómo debemos responder. Y un punto más antes de terminar. Varios me han preguntado de cómo debemos obedecer las órdenes de cuarentena acá en esta ciudad y en muchas otras. Y yo veo también que la soberanía de Dios aplica a esto, ¿no? Porque una de las maneras, uno de los medios que Dios usa para ejercer su soberanía sobre este mundo
es por medio de las autoridades que Él establece, ¿no? Y es por eso que en Romanos 13 Pablo nos dice de que cuando desobedecemos a las autoridades realmente nos estamos rebelando en contra del Dios que estableció esas autoridades, ¿no? Entonces no es cuestión de ver si el gobierno tiene lógica en lo que hace. No es cuestión de decir, bueno, es que mi país está haciendo cosas realmente ilógicas que no van a funcionar. Y bueno, o sea, tal vez sí, pero esto no es pretexto de desobedecer. Recordemos de que cuando Pedro, por ejemplo, escribe 1 Pedro 2, Nerón era el emperador. Nerón terrible, ¿no? Está quemando a cristianos para dar luz a sus fiestas depravadas. Y Pedro nos dice, temed a Dios, honrad al rey, ¿no? Entonces no es cuestión de que si Nerón era digno de honor o si sus decisiones eran sabias o no. Era cuestión de honrar a las autoridades como un fin de temer al Dios que estableció esas autoridades. Y por último, pensemos en el mundo que nos está viendo. Pensemos en nuestros vecinos, pensemos en nuestros familiares incrédulos. Ellos están aterrorizados en este tiempo. Hebreos 2:15 nos dice que el hombre sin Cristo es un esclavo por su temor de la muerte. Entonces pensemos en su condición y pensemos en que si nosotros no guardamos las órdenes de nuestro gobierno y no nos distanciamos de ellos, estamos saliendo de la casa y haciendo cosas que el gobierno nos está diciendo que no, el vecino, el prójimo puede percibir eso como un acto de odio hacia ellos, ¿no? Porque ellos quieren que nosotros cuidemos de no contagiarlos. Entonces creo que nosotros podemos ver este tiempo de cuarentena como un acto de amor al prójimo, de que, o sea, yo quiero hablar con ellos y lo hago con cierta distancia, les pregunto cómo les va, preguntamos a los vecinos más ancianitos si podemos comprar comida para ellos, pero el punto es de que cuando nosotros desobedecemos a esas órdenes, nuestros vecinos lo pueden tomar muy mal y no queremos arriesgar nuestra plataforma para el Evangelio. O sea, queremos mostrarles que los amamos con el fin de que podamos decirles, pero no tanto como Dios ama al mundo en que dio a su Hijo para salvarlo. Y si tú te arrepientas y crees en Jesucristo, de que Él vino a este mundo para vivir la vida que no pudiste vivir y para morir la muerte que tú y yo merecemos. Si tú confiesas tus pecados, si tú te arrepientes de tus pecados y crees de que Dios levantó a Cristo para salvarte, vas a escapar de la ira venidera, vas a escapar de la ira que mereces, del infierno que mereces y recibir una vida más preciosa que esta vida temporal. Vas a recibir una vida eterna en Cristo Jesús. Así que tal vez es un buen ejercicio de pensar en no solamente la doctrina de la soberanía de Dios, pero cómo es de que ese atributo de Dios, cómo es de que presenta muchísimas implicaciones por la forma que vivimos y oramos y evangelizamos y nos sujetamos a los que nos rodean. Así que oro que ustedes estén bien. Si yo los puedo servir en algo, ustedes que son miembros de Grace tienen mi celular, tienen mi correo, no duden en contactarnos. Los queremos mucho, oramos que podamos volvernos a ver pronto. Pero mientras tanto vamos a tratar de proveer cierta instrucción bíblica por medio de estos videos. Así que Dios les bendiga, Dios los proteja, Dios los use y nos vemos pronto, si Dios lo permite. Un abrazo, hermanos.